Hola, muchos de nosotros no sabemos bien cómo funcionan los mecanismos de la herencia, cuánto nos parecemos al papá o a la mamá, si heredamos sus virtudes o sus defectos. Y más confusión cuando los medios publican estudios que afirman que somos agresivos, infieles, inteligentes o delincuentes por tal o cual gen. Así entonces se podría justificar la desigualdad social, racial o de género. Pero ¿es verdad que todo está en nuestros genes? Es la pregunta que abordaremos esta noche. María Eugenia. Hoy veremos qué tan ciertos son mitos tales como es igualito a la mamá o tiene el carácter del papá. ¿Por qué una pareja de gente negra puede concebir un hijo blanco? Y si la inteligencia es hereditaria. Empezaremos contándoles las extrañas creencias de la antigüedad sobre el origen de la vida, cuando todo era un absoluto misterio que con el tiempo lograría desentrañar un sencillo monje. Aquí va. ¿Qué pensaría si le dijeran que los seres humanos se forman dentro de plantas? ¿O que las moscas nacen de la carne podrida y que los cocodrilos son troncos de árboles en descomposición? Aunque parezca mentira, en eso se creyó durante mucho tiempo. Así explicaron el origen de la vida filósofos como Pitágoras y Aristóteles. Aristóteles decía que todo era fabricado por sí mismo, y esto dio paso a la teoría de la generación espontánea de la vida. Esta creencia dominó el mundo durante casi 2000 años. Hasta que en 1684 el médico italiano Francisco Redi descubrió que las moscas ponían sus huevos en la carne muerta y de allí nacían nuevas moscas. Así probó que de cada forma de vida nacía una nueva vida similar, pero no se conocía cómo funcionaba el mecanismo. Sin embargo, las diferencias que había entre padres e hijos despertó la curiosidad de algunos científicos. Llegaron a la conclusión de que todo iba en la sangre y era fruto de la mezcla de linajes, como en la pintura. Cuando mezclamos amarillo con azul, formamos el verde. Ese es un error que persiste hasta hoy, porque el mecanismo de la herencia es mucho más complejo. En 1853, Gregorio Mendel, un monje checo, empezó a investigar la herencia en plantas de arvejas. En un jardín de su monasterio cruzó miles de plantas con diferentes características para ver cómo cambiaban. Así explicó las 3 leyes de la herencia. Primera ley. Cuando cruzó una planta pura de color amarillo con otra de color verde, siempre obtuvo plantas amarillas. Concluyó que el amarillo era dominante. Segunda ley. Al cruzar entre sí los híbridos de la primera generación, los caracteres se separaban y se combinaban al azar. Por ejemplo, de 2 arvejas amarillas nacieron 3 amarillas y una verde. A la verde la llamó recesiva. Tercera ley. Los distintos caracteres se heredan independientemente unos de otros y se combinan al azar en la descendencia. Cruzó arvejas amarillas lisas con otras verdes y rugosas. Nacieron arvejas lisas y rugosas pero con los colores cambiados. Una nueva combinación de caracteres había aparecido. Con este sencillo experimento se probó que en el caso de los humanos heredamos de nuestra madre y nuestro padre una serie de características que podemos o no compartir con nuestros hermanos. Esa es la información que se transmite a través de millares de genes con infinitas combinaciones posibles, y son tantas que nos hacen únicos e irrepetibles. Entonces Mendel descubrió que, por ejemplo, los genes del color de la piel no se mezclan como la pintura. Las personas mulatas han heredado el tono de piel de un gen negro que ha mutado y suavizado su color. Algo similar sucede con los mestizos. Por lo general se hereda el color más oscuro de piel y de ojos, que evolutivamente son los rasgos dominantes. Rodolfo. Y tampoco de un padre con nariz grande y una madre con nariz pequeña nacerá un hijo con una nariz mediana, como se cree. Se hereda uno de los 2 rasgos. De a poco se descubre cómo funcionan los genes y para qué sirve cada uno de ellos. Se encuentran explicaciones para enfermedades y para fenómenos que antes se consideraban brujería. Por ejemplo, padres negros que engendran un bebé blanco. ¿Por qué? Ahora lo sabremos. Hace poco tiempo, esta pequeña blanca y rubia llamada Machi conmocionó al Reino Unido y al mundo. ¿Por qué? Porque es hija de una pareja de piel negra. Un extraño caso, pero no el único. El año pasado, en el Brasil, también una pareja de raza negra dio a luz a Gabriel, un niño blanco de ojos azules. Claro, fuera de los consabidos chistes para el padre, ¿a qué se debe esto? La explicación la encontramos en la herencia genética, es decir, en las características que heredamos de nuestros padres y que transmitiremos a nuestros hijos. Para entender los mecanismos de la herencia genética, tenemos que adentrarnos en nuestro cuerpo. En todas las células existen estas pequeñas estructuras llamadas cromosomas. Hay 46 en cada una.
Dentro de ellas están los genes que determinan las características como el color de la piel y los ojos, la estatura o el temperamento. Algunas células solo tienen 23 cromosomas. Son el óvulo y el espermatozoide, que se combinan formando los 46 cromosomas necesarios para que se desarrolle el futuro niño. Uno del padre y uno de la madre. Un mito muy común es afirmar que tal niño es igualito a la mamá o igualito al papá. Eso no es verdad. Las características vienen de papá y mamá. Entonces los dos aportan la información igual. 50% el padre, 50% la madre. Cada característica está determinada por uno o varios genes que heredamos no solo de nuestros padres, sino de generaciones anteriores. Algunos son dominantes o que predisponen a determinada característica y otros recesivos. Algunos prevalecen y se manifiestan y otros permanecen ocultos, pudiendo reaparecer en futuras generaciones. Es decir, los nietos pueden manifestar algún rasgo de sus abuelos o aún de sus bisabuelos. Una herencia dominante es cuando un gen genera un efecto que nosotros podemos ver que se llama efecto fenotípico muy claramente. Una herencia recesiva es cuando tienen que juntarse dos genes alterados para poder dar la misma manifestación. Si aislamos rasgo por rasgo, los tonos de piel oscuros son dominantes frente a los blancos. Los ojos negros prevalecen sobre los azules y el pelo crespo sobre el lacio. Un ejemplo. Supongamos que son 4 los genes que determinan el color de la piel. Un hombre y una mujer negros tienen mayor número de genes que predisponen a ese color. Pero ambos tienen ancestros que se mezclaron con gente blanca y aún conservan unos pocos genes que predisponen a la piel blanca. Entonces, lo más probable es que su hijo tenga la piel oscura. Pero como las combinaciones genéticas se dan al azar, al juntarse los genes recesivos de la piel blanca, hay una pequeña probabilidad de que el niño tenga ese color de piel. Y eso es lo que sucedió con las parejas que mencionamos. No se trata de un milagro ni de una metida de cachos, simplemente un capricho de la lotería genética. Es decir, para saber cómo será nuestro hijo, tenemos que retroceder por lo menos 2 generaciones y ver el color de ojos, de pelo, de piel de los abuelos de ambos progenitores. Así puede explicarse los parecidos y las diferencias. Rodolfo. Y enseguida, más mitos. ¿Mi suegra es el retrato anticipado de cómo será mi esposa en el futuro? ¿Se hereda la inteligencia? ¿Nacemos o nos hacemos? Las sorprendentes respuestas llegarán al regresar de este corte. Una creencia muy común es que un niño puede heredar más de su mamá que de su papá o viceversa. Sin embargo, se sabe hoy que heredamos exactamente el 50% de cada uno de ellos, aunque en el aspecto exterior se suelen manifestar los rasgos dominantes e incluso algunos chicos pueden parecerse más a uno de sus abuelos que sus propios padres. Aquí va. Gran parte de lo que somos viene determinado por los genes. Pero contrario a lo que se cree, lo que heredamos de nuestros padres se define como en un juego del azar. Porque la combinación de los genes de ambos padres siempre dará un resultado distinto. Por eso, a excepción de los gemelos y solo en su aspecto exterior, no existen 2 personas iguales en el mundo. Cuando se junta el genoma, la mitad del genoma del papá, que está aquí, y la mitad del genoma que está aquí de la mamá, se junta, hay una recombinación de genes enorme. Mire, si solo en un gen podría haber 4 variantes. 2 genes ya podría tener 16 variantes. 3 genes tiene 64 variantes. Y los seres humanos tenemos de entre 25 y 30.000 genes que pueden combinarse. Entonces la cantidad de variantes posibles es casi infinita. Es por esta lotería genética que no podemos saber cómo serán nuestros hijos. Y también es lo que explica las diferencias entre padres de hijos e incluso entre hermanos. Veamos un ejemplo. Amílcar y Cristian son hermanos de sangre pero no tienen mucho en común. Desde pequeños las diferencias eran evidentes. Amílcar es más alto y Cristian más delgado. Las facciones del rostro, el tono de la piel y de cabello no se parecen en nada. Bueno, mis amigos por lo general no nos ven físicamente diferente, entonces no piensan que somos hermanos. Si nos ven juntos nos van a decir que somos amigos o algo así. Es que no existe ninguna ley biológica que determine qué recibiremos de cada uno de nuestros progenitores, excepto la característica sexual. Por ejemplo, un hermano puede heredar la estatura de la madre y los ojos del padre, y el otro hermano exactamente lo contrario. Pero veamos cómo sigue esta cadena. Comparemos a los 2 hijos de Amílcar. Se parecen un poco a su papá, pero sobre todo son casi idénticos entre sí.
Así de indescifrable es la lotería de los genes. Lo que hoy sabemos es que podemos heredar de nuestra madre o de nuestro padre la estatura, el color del pelo, de la piel, la contextura, las facciones, el temperamento e incluso algunas enfermedades. También se ha demostrado que podemos heredar la capacidad de vivir por más tiempo. En una familia en que la gente ha vivido 80, 90, 100 años, usualmente la gente tiende a ser longeva. Ese es el potencial genético que hay. Pero nuevamente ese potencial genético se modela con el factor ambiental. Y un mito más dice así: si quieres saber cómo será tu esposa en el futuro, solo mira a tu suegra. Pero eso tampoco es verdad. No existe este asunto de esta característica heredo del padre y esta de la madre, ¿no? Al final tú heredas las del padre y la madre, las mismas características, digamos así, que te hacen el individuo. Y el individuo puede tener una manifestación de sus genes que sumados al ambiente produzcan una característica diferente. Somos únicos y por eso no se preocupe. Tampoco en el futuro su mujer se podría parecer a su suegro. Entonces, la casi infinita posibilidad de combinación de nuestros genes es lo que nos hace únicos e irrepetibles. Esa amplia diversidad genética es la que ha garantizado por millones de años adaptarnos a todos los climas del mundo y sobrevivir como especie. Pero la naturaleza no es perfecta ni mucho menos. Cuando el óvulo fecundado va creciendo para convertirse en un bebé, no todos los genes se duplican exactamente. Así se producen las mutaciones genéticas y las enfermedades que se heredan. Ahora les contamos cuáles son para que estén prevenidos. Como promedio, todos los humanos portamos de 5 a 10 genes mutados o defectuosos. Por esta razón, cualquier pareja tiene un 2% de riesgo de engendrar hijos con alguna enfermedad genética. Se conocen unas 8.000 enfermedades de este tipo, pero casi todas son muy raras. Si un padre tiene un gen dominante que le ha provocado una malformación o una enfermedad, cada uno de sus hijos tendrá un 50% de probabilidades de heredarla. Por ejemplo, elevadas tasas de colesterol, la acondroplasia, un tipo de enanismo, y el síndrome de Marfan, que provoca extremidades largas y defectos cardíacos. Sin embargo, si tienen un gen recesivo, la enfermedad no se manifestará en los padres, pero sus hijos tendrán un 25% de probabilidades de padecerla. Eso si ambos padres tienen este mismo gen defectuoso, y el doble si son parientes cercanos. Mientras más cercano es el familiar, más chance de que estos dos genes recesivos puedan encontrarse y generar problemas. Las más comunes son el asma, la sordera, el albinismo, la fibrosis quística y un tipo de anemia. Existen también enfermedades genéticas causadas por factores ambientales, cuando las personas se han expuesto a radiaciones o a determinadas sustancias químicas, como drogas o medicamentos. También cuando las células están envejecidas. Las madres mayores de 40 años tienen mayores probabilidades de engendrar niños con síndrome de Down. Otras enfermedades, en cambio, son producto de factores genéticos y ambientales combinados. Incluyen defectos cardíacos, algunos cánceres, labio leporino, el paladar hendido y defectos en la columna vertebral o en el cerebro. Nosotros tenemos genes que nos hacen predispuestos a enfermedades ahora de moda, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, la obesidad. También son fuertemente hereditarios algunos tipos de cáncer, como el de mama en las mujeres y de próstata en los hombres, y enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia y la paranoia. Pero la mayoría de las enfermedades genéticas solo afectan a una persona entre millones, porque muchos de sus portadores murieron sin dejar descendencia. Es una ley de la evolución que permite a los más aptos sobrevivir. Pero hoy, con el desarrollo de la medicina, la evolución natural está siendo alterada por la compasión humana. Los médicos tenemos también en eso mucho que ver, el cuidar a los enfermos de las enfermedades genéticas también. Entonces sobreviven y se reproducen. En los animales eso no ocurre. Los animales, si tienes una enfermedad genética, simplemente se muere y se acabó. Durante largo tiempo, muchas sociedades prohibieron dejar descendencia a las personas muy débiles o enfermas. Incluso llegaron a eliminarlos, como lo hicieron los nazis hace poco más de medio siglo. Hoy, los avances de la genética nos permiten realizarnos exámenes minuciosos que pueden determinar si nuestro futuro hijo heredará alguna de estas raras enfermedades.
es una buena opción para poder decidir qué hacer y si es el caso de buscar otras alternativas para esa profesión maravillosa de ser padres. Engendrar hijos entre parientes cercanos aumenta las probabilidades de que sus hijos nazcan con enfermedades de origen genético, solo si ambos portan esos genes mutados. Por caso, Charles Darwin se casó con su prima hermana y engendraron 10 hijos perfectamente sanos. Así es, y al volver de este corte sabremos si la inteligencia se hereda y la madre de todas las preguntas, ¿nacemos o nos hacemos? No se vaya. Todos los padres nos preguntamos qué tan inteligentes nacerán nuestros hijos. Por eso buscamos los estudios más importantes sobre este tema y consultamos a los especialistas. Y esto es lo que encontramos. ¿Los hijos o nietos de científicos serán igual de inteligentes que sus padres o abuelos? ¿La inteligencia se hereda? Hay quienes creen que sí. De ser cierto, los premios Nobel de Medicina, Física, Química o Economía deberían mantenerse dentro de las mismas familias. Pero eso ocurre con muy poca frecuencia. De los más de 700 científicos Nobel, solo 8 tuvieron hijos que también los han recibido. Apenas el 1%. Esto podría confirmar que la inteligencia no es forzosamente hereditaria. Sin embargo, también se ha probado que heredamos de nuestros padres una mayor o menor predisposición para aprender. De padres que han estudiado más, nacen hijos con mayor capacidad para aprender, porque han establecido en su cerebro más conexiones. La persona puede heredar ciertas facilidades para hacer mejor sinapsis, secretar mejores neurotransmisores o más rápido, sin tener un entendimiento mayor, pero también juega el factor ambiental, un ambiente adecuado, una formación adecuada. Ese es el otro aspecto. Aunque se hereda la capacidad de aprender, esa ventaja se pierde si no se estimula al niño para hacerlo. Y por el contrario, aunque tuviesen padres analfabetos, también se pueden lograr niños inteligentes con los estímulos adecuados. Por eso es que la educación debería probar todo. Probar todo. Los padres deberían probar todo. ¿Para qué eres bueno? Y potenciar lo que la tendencia genética es más el desempeño social. Y una vez más, los ganadores de los premios Nobel nos prueban que los estímulos externos cuentan más que la misma herencia. Los holandeses Jan y Nicolas Timbergen son los únicos hermanos que han ganado este premio, Jan en economía y Nicolas en medicina. Y sin embargo, no tenían padres superdotados, aunque sí muy preocupados porque sus hijos aprendan. Eso demuestra que la herencia no es inmutable y explica por qué la inteligencia humana evoluciona y progresa con cada generación. Que la inteligencia no está esencialmente en los genes, lo prueban sociedades como la japonesa y la coreana, que salieron de la pobreza gracias a la educación, y como Estados Unidos, que hoy tiene un presidente como Obama. Pues es decir, que se hereda de los padres cierta aptitud para el aprendizaje, aunque eso no lo decide todo. Un estudio que duró 20 años siguió el desarrollo de niños vietnamitas y camboyanos huérfanos de guerra. Ellos fueron adoptados y luego educados en el primer mundo. El 95% de esos chicos alcanzó el mismo rendimiento intelectual que sus compañeros blancos y el otro 5% fue calificado como pequeños genios. Es una buena prueba para quienes se oponen a la adopción por lo que esos niños pudieran llevar en la sangre. ¿Nacemos o nos hacemos? ¿Los genes determinan si seremos buenas o malas personas? Aquí está la respuesta. Antiguamente se creía en la pureza de la sangre de los gobernantes, la famosa sangre azul, o en la existencia de razas y por lo tanto pueblos superiores. En este mito se basaron Hitler y otros ilustres asesinos de la historia para justificar sus genocidios. Hoy, gracias a los avances en la genética, se ha podido comprobar que somos solo una raza biológica, la raza humana. Compartimos el 99.9% de nuestro material genético, es decir, somos casi idénticos. Por adaptación al medio, tenemos diferentes colores de ojos, de piel y de cabello. Y son esas pequeñas diferencias las que nos hacen lucir distintos y únicos. Pero la idea racista no ha muerto. Ahora buscan argumentos en la genética. Grupos extremistas sostienen que gracias a los genes se pueden explicar las desigualdades sociales y las diferencias en las capacidades físicas o mentales de los individuos. Ellos atribuyen todo a los genes y sostienen que la sociedad no puede cambiar al individuo porque ya está predestinado. Tampoco eso es cierto. Veamos lo que sucede con los hermanos gemelos.
A primera vista, los gemelos univitelinos parecen idénticos. Han sido el resultado de la división de un solo embrión, es decir, son casi un clon del otro. Pero esta aparente igualdad solo es física, porque con los años desarrollan personalidades, gustos y destinos distintos. Y aquí, un ejemplo. Orlando es actor de teatro, trabaja como mimo y es ateo. No creo en Dios. Yo soy viva el San Viernes, o sea, a mí me encanta la farra, la joda, los chupes. En cambio, su hermano gemelo Hugo es asesor de seguros, es un hombre de familia y creyente. Soy cristiano y fin de semana con mi esposa y mi hijo. Y si genéticamente son iguales, ¿por qué tienen estas diferencias? Ahora la genética moderna lo que está viendo es que hay como un triángulo de relación, ¿no? O sea, lo que es los genes, el ambiente y la sociedad. Aunque muchos rasgos del comportamiento en seres humanos son influenciados por los genes, estos solo determinan lo que uno podría llegar a ser potencialmente. Yo puedo tener una percepción de sonidos súper fantástica y una coordinación motora extraordinaria y podría ser un gran pianista. Pero si no tengo el piano, me da lo mismo. Entonces, ¿cuántas personas podemos estar, desperdiciando socialmente porque no tienen acceso al sistema equitativo social? Lo que es heredado puede entonces también ser modificado por el acceso a la educación, la alimentación o por el ambiente. Otro ejemplo. El temperamento es heredado, pero el carácter no. Y si un niño, hijo de padres agresivos, ha sido criado en un ambiente armónico y pacífico, difícilmente desarrollará el comportamiento de sus progenitores. Los genes entonces no comandan nuestros actos ni justifican nuestro comportamiento. No porque yo tenga un gen, mi conciencia social, mi conciencia individual me va a decir, ¿sabes qué? Sé asesino, sé infiel, sé ladrón, sé corrupto. O sea, también hay un componente ahí social. Entonces, los individuos somos las dos cosas, genes y ambiente. Para el final queremos remarcar esto. La genética no debe convertirse en el sucesor de los horóscopos. Ni las estrellas ni los genes determinan el destino del ser humano. Somos seres complejos, en parte producto de nuestros genes, pero por sobre todo del ambiente en el que crecemos. Entonces, mucho cuidado con ese mito de que todo está en los genes. El llamado determinismo genético es usado hoy por los sectores más conservadores para justificar por qué existen sociedades más pobres y más ricas, las clases sociales, el racismo, el machismo y la xenofobia. Porque si todo estuviera en nuestros genes, no habría modo de cambiar al hombre y la sociedad. Pero la historia ha demostrado exactamente lo contrario. Y por eso la humanidad es cada vez más humana.